Bien, hermanos, si buscamos en la segunda epístola del apóstol Juan, la segunda carta del apóstol Juan. Muy bien, vamos a leer los 13 versículos. Y dice así la palabra del Señor. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Amén. Señor bendiga su palabra. Bueno, hermanos, hoy gracias al Señor, ¿verdad? Continuamos entonces con el estudio de las epístolas de Juan. Hoy iniciamos con lo que sería esta segunda carta. Bueno, comentando un poco acerca de la epístola, ¿verdad? Sí, el autor, a pesar de que hay algunas posturas, ¿verdad? Pero por lo general el consenso sí es que es el apóstol Juan, ¿verdad? Así como lo estudiamos en la primera carta, que fue él el autor, inspirado. También esta segunda carta, como vamos a ver y por la lectura que acabamos de hacer, ¿verdad? Vemos que hay temas que se relacionan, que hemos visto ya en la primera epístola y que inclusive también se hablan en el Evangelio de Juan. Entonces esas son como evidencias para creer que fue el apóstol Juan, ¿verdad? Aquel que se identifica como el discípulo amado, que también escribió esta carta. De igual manera, esto estaba dirigido a una iglesia, como vamos a ver en unos minutos. Recordemos que él estaba escribiendo a iglesias en la zona de Éfeso, a varias iglesias, y se cree que fue a una de esas iglesias en específico al cual le dirige esta carta. Es una carta muy breve, realmente, pero sabemos, ¿verdad?, que al ser inspirada, el Señor puede enseñarnos muchas verdades a través de ella. Entonces, un comentarista, hablando de cómo podíamos dividir los temas de la epístola, nos dice que primero es ese reconocimiento, ese elogio que el autor hace a esta señora, la elegida. Luego exhorta a permanecer en la doctrina de Cristo, habla acerca de perseverar en la verdad y evita, o que hay que evitar los engaños de los falsos maestros.
Eso sería, podríamos decir, los grandes temas que podemos ver en la epístola. Hoy la enseñanza va a estar en los primeros 3 versículos. Entonces dice así en el versículo 1. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces recordemos, Juan en la primera epístola también se ha presentado de esa manera, ¿verdad? El anciano. Ahora, ya para esta época, ¿verdad? O en el momento en que fue escrita la epístola, se cree que fue alrededor del año 90 o 95 después de Cristo. Entonces se cree también que ya hablando físicamente, él ya era un hombre de edad avanzada. Que también ese título de anciano hace referencia también, entonces podría ser ya a su condición, ¿verdad? En cuanto a la edad. Pero cuando estudiamos la palabra que está ahí, se refiere más bien a esa palabra que se podría traducir como presbítero también. Entonces, más bien, cuando él dice el anciano, se está refiriendo a ese cargo que él tiene. Recordemos que esa palabra se puede utilizar también cuando se habla de pastores, se les puede llamar ancianos también. Entonces, más bien, Juan aquí está hablando acerca de esa autoridad que él tenía, como el pastor de estas iglesias, aquellos a los cuales él estaba pastoreando y como hemos visto, que estaba cuidando su rebaño. A través de los grandes temas que estaban surgiendo dentro de la iglesia, entonces él tomando esa autoridad, les escribe. Sabemos, ¿verdad?, que también inspirado por Dios. Entonces vemos también que Juan acá no está, podríamos decir, como apelando a lo que era su rol o el llamado que Dios le había hecho como apóstol, ¿verdad? Pero sí vemos que se refiere a esa autoridad que él tenía. Y vamos a ver luego entonces cuáles son esos temas que él quiere que la iglesia esté atenta y que le preste atención a lo que él les va a comentar en la epístola. Entonces, las iglesias reconocían esa autoridad que él tenía, dada por el Señor. Recordemos que en este momento Juan era el último de los apóstoles. Ya después de Juan, nosotros creemos, ¿verdad? Y lo que vemos en la Escritura, que ya no hay más apóstoles. Ya el fundamento ha sido establecido. Dios ha levantado a aquellos hombres que van a cuidar y pastorear la grey. Precisamente son pastores y maestros, como vamos a ver en el libro en la carta a los Efesios. Pero todo ese movimiento que existe hoy, ¿verdad? Donde tratan de presentarse a sí mismos como con ese rol de apóstoles del Señor, eso es falso a la luz de la Escritura. Aquí tenemos al último de ellos, y dirigiéndose a esta iglesia, y las iglesias entonces, o esta iglesia en específico, reconocía la autoridad de Juan. Entonces dice un comentarista, él les escribe con la autoridad espiritual que poseían sobre estas iglesias, o sobre esta iglesia, que es la señora elegida, como vamos a ver. Y él lo que espera es que la iglesia atienda a sus palabras. Les va a exhortar a permanecer en la doctrina de Cristo, a perseverar en la verdad y evitar los engaños de los falsos maestros. Entonces, lo primero que quiero que veamos entonces, o va a estar dividido en 3 puntos. El amor a la iglesia, la causa de ese amor y la verdad en amor. Entonces, el primer punto es el amor a la iglesia. Ahora, podemos leer en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 4, hablando un poco acerca de Juan como anciano. Podemos leer Efesios 4 y versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el cuerpo de Cristo nos referimos para edificar a la iglesia. Entonces, esto es lo que el apóstol Juan está haciendo. Él está edificando a la iglesia al recordarles las verdades que ellos habían creído. Y entonces debemos tener presente esto, hermanos. Dios a su iglesia no nos ha dejado solos. Él ha levantado hombres, ¿verdad? Entendemos que ese es el liderazgo que Dios ha establecido en la iglesia, para que puedan guiar y pastorear el rebaño del Señor. No
apropiándose, ¿verdad? No siendo dictadores en medio de la congregación, que la Biblia dice, ¿verdad? En el libro de Hechos, que el Señor ganó por su propia sangre, sino que más bien Dios, para la edificación de su pueblo, entonces nos concede a nosotros, a su pueblo, tener estos hombres que son, como dice, pastores y maestros. Ahora, ¿cuál es la función principal? Podemos verlo en el libro de Hechos, cuando se da aquel conflicto, donde las viudas dice que no estaban siendo atendidas. Vamos a leer en Hechos 6, en el versículo 1 al 4, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, aquí están los apóstoles, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y escuchen lo que dicen los apóstoles: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí nosotros vemos, hermanos, entonces que hay un orden que el Señor ha establecido, porque también vemos acá la labor de los diáconos en este pasaje. Entonces el rol que Dios ha establecido, y viendo acá los apóstoles, ¿verdad? Decían, nuestra tarea, ¿verdad? Al enfocarnos en esa labor de distribuir para los necesitados, dice, podemos descuidar lo más importante. Dice, eso es importante, ayudar a los que están padeciendo necesidad, hay que hacerlo. Pero nosotros no es eso lo más importante que debemos hacer. Debemos persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, por eso, el orden que se sigue es, Dios levanta diáconos, aquellos que van a servir en esa labor, mientras que en este caso los apóstoles y aquellos que Dios llama entonces a ejercer este oficio de ancianos, van a persistir en la oración y en el ministerio de la predicación de la palabra. Lo que quiere decir ahí es que nosotros nos entregaremos continuamente a la oración y continuamente a la predicación de la palabra. Entonces, eso es lo que la iglesia debe entender en cuanto al rol, ¿verdad?, que tenemos los ancianos. Es cierto, hay situaciones que deben ser abordadas, todas esas necesidades materiales, en las cuales, por eso es tan importante la ayuda, ¿verdad?, que se tiene de parte de los diáconos, para que la atención esté principalmente, en el caso de los ancianos, a las necesidades de la iglesia, espirituales. De cómo ellos necesitan, la iglesia, ¿verdad?, necesitamos ser alimentados con la palabra. ¿Y qué es lo que se espera? Que la iglesia entonces, a través de la predicación, sea edificada. Porque como vimos en Efesios, esa es la labor. Ahora, la exposición de la palabra, como dice la Escritura, es la que alumbra. Es cierto. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, al ser expuestos a la predicación que ejercen los ancianos, sabemos de las necesidades o situaciones que cada uno de nosotros está pasando, o luchas que está enfrentando. Pero, y nosotros entonces, los ancianos, ¿qué es lo que creemos? Precisamente que esa exposición de la palabra a la iglesia es la que lo va a edificar. Cada uno de nosotros, al escuchar la palabra siendo predicada, puede, porque tenemos, como Juan ha dicho también, al Espíritu Santo, aplicar eso a nuestras vidas. Dependiendo de la situación, la palabra nos va a guiar. Y nos va entonces llevar, como dice también la palabra, a ser sabios, ¿verdad?, en la salvación. Nos va a corregir, nos va a instruir. Y ahí entonces tan importante, ¿verdad?, que cuando la palabra es expuesta, nosotros estemos atentos. Que sabemos que eso es lo que Dios nos ha dejado para que cada uno de nosotros, porque esa es la realidad, cada miembro de la iglesia, cada asistente a la congregación, enfrentamos situaciones adversas. Enfrentamos tentaciones o problemas o aflicciones. Y el Señor nos ha dejado su palabra. Que ahí es donde nosotros creemos entonces que cuando es predicada, ella nos va a edificar. Y vemos que esa es la labor entonces que deben hacer los ancianos. La oración, que esta oración, podemos entenderlo, ¿verdad?, tanto personal por la iglesia, públicamente con la iglesia,
cuando tenemos la oportunidad de reunirnos con algunos de ustedes, de los miembros de la iglesia, y orar juntos por necesidades específicas. Pero entonces, y persistir en el ministerio de la palabra. Hablando de eso, un hermano lo comenta de esta forma. Dice, las oraciones tanto en privados por ellos mismos como por la iglesia, y en las casas y familias de los santos, por enfermos o afligidos, y en público, en el templo o en cualquier lugar donde se reunieran para el culto público, y en el ministerio de la palabra. Entonces es en la predicación del evangelio, para la cual, para esta labor, la oración es un requisito previo, absoluto, al que siempre debe ir unida. La predicación siempre debe ir unida a la oración. Dice, estos dos, la oración y la predicación, son el empleo principal de un ministro del evangelio. Y son en lo que debe preocuparse, no solo de vez en cuando, sino en lo que debe entregarse por completo, para que su beneficio pueda aparecer, y en qué debería ser ejercitado y empleado continuamente. Entonces él dice, este comentarista dice, y si separarse de esa rama, o sea, de esas funciones del ministerio, y enfocarse entonces en el cuidado de los asuntos seculares de la iglesia y de las necesidades, dice, puede llevar entonces al descuido, o hablando del texto, dice, podía llevar a los apóstoles al descuido de esa labor y empezar a atender esos deberes que sí son importantes, pero no lo más importante en su ministerio. Entonces, por lo tanto, dice este hermano, parece necesario que aquellos que son llamados a trabajar en la palabra y en la doctrina, lo ideal es que estén exentos de cualquier otra labor. Que eso sea lo que ellos estén enfocados, tanto con todo su tiempo, con todas sus fuerzas y con todos sus pensamientos. Obviamente, entonces entendemos que eso es lo ideal, que como iglesia, ¿verdad? Debemos procurar que nuestros ancianos estén enfocados estrictamente en esa labor. ¿Cierto? Hay situaciones, ¿verdad?, que pueden ser abordadas por medio de la labor diaconal. Inclusive hay hermanos que también el Señor levanta, que pueden también aconsejar cuando es necesario en algunos casos, hermanos que han avanzado en la fe. Pero también principalmente aquellos que Dios ha levantado, los ancianos en medio nuestro, y por eso también se ruega, ¿verdad?, por esa pluralidad de ancianos en medio de la iglesia, para que entonces ellos pastoreen la grey, enfocados en esa labor, la labor espiritual y ministerial, la oración y la predicación del evangelio. Entonces eso es lo que debemos aspirar nosotros como iglesia. Muy bien. Ahora, hablando un poco más de esto, hermanos, porque podemos leer en Hebreos 13:17, hablando de esta labor, dice así, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Entonces dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no os es provechoso. Entonces vean que el apóstol Juan precisamente eso es lo que él esperaba de la iglesia a la cual está escribiendo, que obedecieran o atendieran a lo que él les está escribiendo, ¿verdad? Máxime que él está preocupado por la condición espiritual de ellos. Y él dice que esa preocupación es porque ellos velan por vuestras almas, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad?, en muchos círculos, la preocupación más bien es ¿qué beneficio voy a obtener yo de las almas? ¿Verdad? ¿Cómo puedo, tristemente, ¿verdad?, enriquecerme? En algunos contextos lo ven de esa manera. Pero fielmente a la palabra, aquellos que Dios ha llamado, la preocupación principalmente es que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios conforme a la imagen de Cristo, que ellos tengan la capacidad a través de lo que se ha expuesto desde el púlpito por medio de la palabra, para que en medio de cualquier adversidad la palabra les dirija. Muchos temas que se han tocado en la iglesia, es cierto, los hermanos pueden buscarnos a los ancianos cuando sea necesario, porque eso es la labor a la cual el Señor nos ha llamado. Pero también en algunos momentos, hermanos, hay temas que se han abordado desde el púlpito, se han expuesto, y por el descuido muchas veces o negligencia, como miembros, ¿verdad?, caemos en situaciones que uno dice, ya eso ha sido expuesto varias veces en la iglesia, pero seguimos incurriendo en lo mismo. Entonces ahí vemos lo que es la negligencia de parte nuestra, realmente, que debemos atender a la palabra. Ella tiene poder, la palabra de Dios es viva y es eficaz.
Es cierto, puede haber, como les digo, alguna situación específica y claro que sí, se puede buscar a los hermanos, porque ellos velan, a los ancianos velamos por sus almas. Ese es el anhelo nuestro. Todos podamos crecer juntos, que ninguno se quede atrás. Y esta es la labor entonces que entendemos y que vemos que el apóstol Juan estaba haciendo en medio de esta iglesia. Juan conocía sus iglesias. Me refiero a los hermanos. Entonces podía saber qué situaciones habían y lo que estaban enfrentando. Entonces también esta es una muy buena pregunta que usted en esta mañana debería hacerse. ¿Tiene usted su iglesia y tiene usted sus pastores, los cuales velan por su alma? Usted hoy si se le pregunta quién es su pastor y cuál es su iglesia, ¿puede usted contestarlo? Hay un hombre que Dios ha levantado, el cual está velando por mi alma. Y hay una iglesia en la cual yo formo parte, en la cual soy instruido, en la cual, ¿verdad?, me están alimentando espiritualmente para ir creciendo, conforme, como les decía, a la imagen de Cristo, y siendo más conforme a la palabra del Señor. Y finalmente, todos nosotros tenemos un pastor, al cual todos debemos seguir y escuchar. El príncipe de los pastores, dice el apóstol Pedro, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos dirige a todos. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. De igual manera. Es ella la que nos dirige. Entonces el apóstol dice, el anciano, a la señora elegida y a sus hijos. Dice, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces esta señora elegida, hay algunas posturas, algunos decían que se refería a una señora, literalmente, ¿verdad? Y que esa señora se llamaba, por las palabras que están ahí, en griego, decían que se llamaba Curia o Electa, o Quiria o Electa. Entonces, algunos dicen que era una señora y que Juan se estaba refiriendo con ese nombre. Pero realmente ese no es el consenso general. Porque vemos que en la Escritura, cuando Dios se dirige a su iglesia, siempre los presenta en ese término como su esposa, ¿verdad? Aquella la presenta así, su esposa. Eso lo vemos en Efesios 5. Entonces podemos entender que aquí esta elegida es la iglesia. Y que vamos a ver en unos minutos. Y que sus hijos son entonces los miembros de esta iglesia. Dice, a quienes yo amo en la verdad. Entonces también aquí Juan está presentando este tema de la elección. Aquellos que Dios ha elegido para formar, dice, su iglesia, la elegida. Entonces, hermanos, nosotros no es un tema, ¿verdad?, que podemos obviar de las Escrituras, porque hay muchos pasajes donde se habla de esta elección que el Señor hace, de aquellos que son suyos. Quiero que veamos algunos. Entonces, Efesios 1, del 3 al 5, dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces también esa es la introducción que Juan hace a la iglesia en Éfeso. Y vemos que es lo mismo. Aquellos que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. Y es para un propósito. En el versículo 2, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Que muchas veces esa es como la objeción que muchas personas, tal vez en su desconocimiento acerca de esta doctrina, formulan. Que decir, bueno, si Dios lo ha elegido a usted, entonces usted puede vivir como quiera, que como es elegido, entonces no hay problema. No, el propósito de la elección, dice, es para una vida santa. Una vida que refleja esa santificación, por el cual entonces el Señor, al haber hecho esa elección, se va a reflejar de esa manera. En cómo hoy se conduce, bueno, vive una vida santa, porque el Señor está obrando en él, y fue elegido por gracia para ese motivo. Segunda Tesalonicenses 2:13, dice así, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación.
Y otra vez, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces aquí tenemos nuevamente la elección para salvación. ¿Y cuáles fueron los medios para efectuarla? La santificación en el Espíritu y fe en la verdad. La predicación, el haber sido apartados por el Espíritu. Entonces aquí en este pasaje, en este que acabamos de leer, no hay ningún otro requisito o ningún otro medio es mencionado. Dios los eligió, los apartó por la fe en la verdad. Entonces dice un comentarista, no son elegidos como creyentes, sino que como elegidos llegan a ser salvos. Porque muchas veces ese es el punto, ¿verdad? Que algunos dicen que fue que Dios previó algo que nosotros íbamos a decidir y por eso nos escogió. No, Él nos escogió primeramente. Y eso, en un momento de nuestra vida, se manifestó cuando escuchamos la predicación y atendimos al mensaje. Somos salvos porque hemos sido elegidos por gracia. Ahora, hay varios versículos en el Evangelio según Juan en el capítulo 6. Capítulo 37, versículo 37, versículo 39, versículo 44 y versículos 64 y 65. Se los quiero leer, dice. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Y dice aquí el Señor Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y Juan 15, 16, por último dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. El objeto de llevar fruto es el propósito de haber sido elegidos. Y no puede ser la causa de la elección, ¿verdad? Damos fruto porque Dios nos ha elegido. Y se refleja entonces en cómo estamos viviendo. Entonces, nuestra confesión, hablando de esta doctrina, dice lo siguiente. Dice, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, de reverencia y admiración a Dios, y humildad, y diligencia, y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Realmente, también dice en la confesión ahí en el párrafo 7 del capítulo 3, dice que esto debe ser tratado con mucha prudencia, este tema. Pero es algo que vemos en la Escritura. El llamado general del Evangelio es al hombre a arrepentirse. Arrepentirse y creer en el Evangelio. Cuando la palabra es expuesta, eso es lo que Dios llama al hombre. Cuando usted se ve a sí mismo entonces en esa condición, alejada del Señor, muertos en sus delitos y pecados, pero puede ver la esperanza que hay en Cristo, el llamado es, arrepiéntase y crea en la obra de Cristo. Cuando el hombre atiende ese mensaje, por la gracia de Dios, puede llegar a entender el único motivo por el cual yo en un momento escuché el mensaje y procedí al arrepentimiento fue por esta elección del Señor. Simplemente por su gracia. Entonces, debe ser abordado con prudencia, pero lo vemos que está claramente enseñado en la Escritura. Y nosotros así lo vemos. El Señor en su pura gracia, según el puro afecto de su voluntad, decidió escoger a aquellos que iban a ser su pueblo, sus ovejas, su iglesia. Y a ellos Él vino a rescatarlos. Si nosotros hoy gozamos de esa fe en Cristo, debemos entonces, como dice aquí, elevar y tener esa actitud de alabanza delante del Señor, que reconocemos que fue todo simplemente por su gran bondad para nosotros. Versículo 2 nos dice, o concluyendo el 1 dice, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre
con nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros llegamos a amar a la iglesia del Señor? Porque vea que Juan aquí les dice, a quienes yo amo en la verdad. Y dice, y no solo yo, no todos los que conocen la verdad, la aman. Aman la iglesia. Todos los que han conocido la verdad. Recordemos que a amar a la iglesia nos referimos a todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo. Si hemos conocido la verdad, amamos la iglesia. Amamos el cuerpo de Cristo. Pero por causa de Él, de lo que Él ha hecho, entonces podemos amar a su pueblo. Como dice un hermano, no nos amamos unos a otros porque seamos compatibles en nuestra forma de ser y carácter. O porque pensamos igual, entonces nos amamos unos a otros. O porque nos sintamos que hay algunos temas que nos unen, entonces nos amamos unos a otros. La causa del amor a la iglesia es la verdad. Y esta verdad es Jesucristo. La verdad del Evangelio. Por causa de eso, entonces es que aquellos que Dios los ha elegido, que son parte de su pueblo, entonces van a amar unos a otros. Por esta verdad en Jesucristo. Y recordemos, esta verdad lo que nos debe mostrar es, primero, que todos somos pecadores. Esa es la verdad que el Evangelio enseña. Todos hemos pecado contra el Señor. Todos nos hemos descarriado, hemos llevado una vida contraria al Señor, en la cual todos merecíamos entonces que Dios nos condenara. Y Él habría sido justo al hacer eso. Pero la verdad más bendita, dice un hermano, que es que todo aquel que cree en el Señor Jesús será salvo. Y esa verdad entonces permanece en nosotros. Siendo un pecador, por la fe en Cristo, hoy soy salvo. Por causa de esa verdad, amo a la iglesia. Porque ellos también, mis hermanos, eran pecadores, o son pecadores redimidos por la gracia del Señor. Así como yo lo fui, también. Por esa verdad, debo amarlos. Porque quiere decir que estamos en ese proceso, como lo hemos visto también anteriormente, en el cual el Señor nos va santificando. Pero aún queda ese remanente de pecado. Pero en el cual la verdad me lleva a perdonar y a amar. Y Juan lo dice, los amo yo y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. Entonces la pregunta es, ¿conoce usted esa verdad? Porque si es así, usted está amando la iglesia del Señor. Está amando estas verdades acerca de lo que el Señor hizo para rescatarnos. Y es lo que dice el versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Que esa es la perseverancia, hermano, la perseverancia de los santos. Estará para siempre con nosotros. No es que por un tiempo usted sí persevera en la verdad, luego no y luego regresa, no. Aquel que es del Señor va a perseverar hasta el final en esta verdad. La idea ahí es que está residiendo en nosotros, está viviendo en nosotros. Entonces debemos rogar al Señor que esa verdad cada día crezca en nosotros. La verdad de conocer quién es Él y cómo entonces se manifiesta en su amor a la iglesia. Muy bien, y el versículo 3 nos dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Si nosotros lo vemos, hermanos, en estos primeros tres versículos, Juan ha hablado 4 veces acerca de la verdad. Entonces vemos qué tan importante es eso, entonces, conocer la verdad. Ahora, como habíamos visto ya anteriormente en la exposición que el pastor Alexander hizo en la introducción a Timoteo, cómo él presenta en su saludo inicial, ¿verdad? En este caso Juan también, estas verdades, la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Sabemos, hermanos, entonces, que esta verdad del Señor lo que nos muestra es eso, la gracia inmerecida. La misericordia del Señor que no nos trató como nuestros pecados merecen. Y la paz que hoy todos los que están en Cristo gozan. La paz de que nuestros pecados han sido perdonados. Ahora, Juan desea que esto sea manifiesto en la iglesia.
sea con vosotros. Ahora, ese debe ser entonces, como hemos visto, el anhelo nuestro hacia la iglesia, que esa gracia del Señor sea en medio nuestro. No nos trató como nuestros pecados merecían. Entonces yo debo tratar a mis hermanos no como sus pecados merecen, sino con gracia. Porque así espero también que me puedan tratar a mí, que somos miembros los unos de los otros. Y la misericordia, para poder perdonarnos, soportarnos unos a otros y vivir y tener esa relación aquí en paz. Primero porque sabemos, hoy nosotros gozamos el cuerpo de Cristo, los que hemos sido salvos por Él, tenemos paz con Dios. Hermanos, la Biblia es clara en mostrar que hay una división, hay un conflicto. Nuestros pecados han hecho división con el Señor. Entonces, hay un problema ahí que debe ser resuelto. Gracias al Señor, por su gracia, muchos han logrado tener la paz, la reconciliación con Dios, por medio de Cristo. Pero otros no, otros siguen en esa terrible rebelión contra Dios, que un día experimentarán el juicio del Señor. Si hoy nosotros gozamos de esa paz, entonces también debemos reflejarla en medio nuestro. También en medio del lugar donde Dios nos coloque externamente, ¿verdad? Hablando de nuestra relación con otros, también reflejar esa paz. Y dice que es de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí Juan enfatiza otra vez, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Aquí nuevamente Juan nos va a hablar de la deidad de Cristo. Lo coloca al mismo nivel que el Padre. El Hijo del Padre, Dios Padre, el Señor Jesucristo. Y nuevamente, en verdad y en amor. Entonces, si estamos en la verdad, se va a reflejar ese fruto del amor en nosotros, que debe ser algo que debe crecer en medio de la iglesia, en medio de la vida nuestra. Ahora, sabemos que es algo en lo cual vamos a ir siendo transformados, pero una oración conforme a la voluntad del Señor es pedir que Él nos haga crecer en la verdad y nos haga crecer en amor. Y eso, la promesa es que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a oír, hermanos. Entonces Dios nos va a conceder este amor. Muy bien, vamos a concluir aquí y regresamos a las 10 para tener el culto matutino.